tan agradable, nublada, lluviosa que no genere daño a la gente, ¿no? Porque desafortunadamente en el día a día estamos viendo pues una serie de inundaciones que generan mucho daño. Pero me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, no sé cuántos están presentes. Saludo aquí ya personalmente a mi amigo Eduardo, es un gusto el saber de él. Tenemos una historia de hace muchos años, somos compañeros de la Universidad Nacional en la licenciatura en Derecho y de veras que es muy agradable tener la presencia de gente pues que es muy querida para nosotros. Su servidor como juez oral, como ya se los dijo Paola, también soy juez de enlace en el Centro de Justicia de Mujeres de Iztapalapa. Amo la materia familiar. Me apasiona el trabajo que realizo. Así como me apasionó como profesor de educación primaria la actividad de la docencia, continúo en estos niveles tratando de aportar algunas ideas. Y les cuento una historia muy breve. Cuando inicié mi trabajo de tesis, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que lo deben de conocer algunos, si no en persona por sus textos de garantías, amparos y derecho constitucional y un sinnúmero de libros que editó, me hizo favor de asesorarme. La anécdota es que el día de mi examen profesional, un 25 de septiembre de 1984, cuando le tocó su participación porque era el presidente del sínodo y que era el que más me aterraba por los cuestionamientos que me podía realizar, a pesar de que había sido mi asesor de tesis, pronunció algo muy, muy importante y dijo, quiero agradecer que me permitan en este foro, en este tipo de eventos tan importantes como son los exámenes profesionales, que yo exprese mis ideas. Si algo debe de tener el ser humano es la posibilidad de expresar sus ideas. Por eso conlleva precisamente a generar argumentos, debates, reflexiones, análisis que nos van forjando como seres humanos. Él era una eminencia en derecho constitucional y en amparo, un personaje increíble en cuanto a su presencia, carismático. Y a mí me encanta la docencia. A mí me encanta la docencia porque como profesor de educación primaria, y siempre lo presumo, lo hice en el anterior webinar que tuvimos y lo hago en todas las instituciones a las que me presento, porque si algo aprendí es que la educación es fundamental en el desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Nos tenemos que actualizar permanentemente como abogados. El derecho es tan dinámico y tan cambiante que no podemos quedarnos con los textos anteriores. Hay que consultarlos, por supuesto, porque son la base fundamental, como el antiguo derecho romano, pero hay que seguirse actualizando. Y actualizarse significa no nada más tratar de memorizar la ley, no, hay que entenderla, interpretarla, y en muchas ocasiones, por no decir las más, hay que revisar la exposición de motivos del por qué se van modificando las leyes constantemente. En materia familiar han avanzado notoriamente, pero eso no quiere decir que no tuviéramos las facultades para actuar. Nuestro código procesal anterior a la reforma del artículo primero constitucional, que habla precisamente del reconocimiento a los derechos humanos, ya tenía un capítulo en específico que será motivo de una materia en uno de los diplomados o seminarios que va a impartir la Universidad Jusemper, a quien siempre agradeceré el privilegio que me han permitido de estar con ustedes, de estar en esa institución. Su grado académico es superior, es máximo e inigualable. Y ese código procesal anterior establecían los principios del derecho familiar que aquellos que manejen la materia los deben de conocer perfectamente bien. El primer principio es que todos los problemas inherentes a la familia son de orden público. O sea, al Estado le interesa el bienestar, la preservación y la estabilidad familiar. Por eso crearon y se han creado las leyes en la materia, no solo locales, sino federales, sino también tratados internacionales.
El segundo principio que es fundamental es que los jueces familiares, como es el caso de su servidor, tenemos la potestad que se vuelve obligación y que hay que hacerlo por convicción de actuar oficiosamente. Y a veces es malentendido esto. Oficiosamente es que yo tengo que advertir la problemática que se da en cada asunto familiar, porque en un 90%, por no decir más, están involucrados intereses de menores. Y ustedes saben que en el artículo 4 constitucional, yo creo que está el principio más importante de todos los principios en materia familiar, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. El artículo habla de la niñez, pero generaliza, y estamos considerando precisamente los rubros correspondientes, porque reitero, la gran mayoría de los asuntos en conflicto están involucrados menores. Ese es el segundo principio, oficiosidad. El tercer principio es la deficiencia, es la suplencia en la deficiencia de los planteamientos de derecho. Así dice el Código Procesal, pero realmente es la deficiencia en el planteamiento de la queja. Nosotros tenemos que suplir esas deficiencias. O sea, vean las características y las posibilidades que obligatoriamente los jueces familiares debemos tener para actuar. Uno más que es muy importante y que a veces se discute con los abogados y que será parte de la temática del día de hoy en cuanto a la cuestión de las pruebas, es precisamente que en materia familiar no hay formalidades. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no se respete la ley, simple y sencillamente que las pautas, las etapas procesales pueden irse modificando en cuanto a cuestiones de pruebas para poder obtener la verdad de la controversia que se está llevando a cabo. Hay un artículo específico que nos dice que se puede acudir ante el juez familiar por comparecencia. Actualmente el tribunal tiene una ventanilla en el piso primero, allí en Plaza Juárez, en donde llegan precisamente regularmente las mamás reclamando alimentos y custodias y se les canaliza con un cartoncillo al juzgado que por turno corresponda. Se facilitan las cosas. Y se facilitan porque permiten tomar decisiones inmediatas. El juez familiar tiene que tomar decisiones inmediatas en las medidas provisionales que se soliciten, más allá de que existe la posibilidad mínima que nos estén engañando, porque todos los juicios en materia familiar se consideran de buena fe. Y debemos entenderlo como tal. Cuando vienen pidiendo auxilio para que se les administre e imparta justicia, tenemos que ser sensibles al respecto y tomar las medidas pertinentes. Si hay engaño, por supuesto que habrá consecuencias, pero en un alto porcentaje no se dan esos supuestos. En cuanto a pago de alimentos, en cuanto a custodias provisionales, en cuanto, en su caso, depósitos por maltrato, en cuanto a que se impida que se sigan acercando al domicilio, a donde trabaja, al lugar en donde se encuentre, para que no se les haga daño. Todo eso lo tenemos que resolver. Y ahorita, como juez de enlace en Iztapalapa, ya estamos ordenando operativos de recuperación de menores que se tienen que hacer por conducto del grupo de la Policía de Investigación denominado GERI, que son grupos de reacción inmediata. Y se hacen no pidiendo permiso, ¿eh? Voy, me presento, vengo a que me entregues a los niños tales, y si no me los entrego, fracturo cerraduras, me introduzco al domicilio, los localizo y los saco. Que es una cuestión bastante compleja, difícil y no tan simple como lo estoy diciendo ahorita. Pero a final de cuentas nos tenemos que hacer de elementos que nos den la certeza de que se va a generar menos daño realizar el operativo que continúen en el estado de violencia en que se encuentran. Nos decía Paola que de acuerdo al tema que es el impacto de las pruebas en la oralidad familiar tiene poco en esta entidad. En el 2010 comenzamos reuniones con el magistrado Antonio Muñoz Cano, que fue el líder de nosotros cuando éramos jueces de procedimiento escrito. Descanse en paz el magistrado porque fue víctima también de esta enfermedad que está azotando ahorita a la humanidad. Y que a todos ustedes les pido se cuiden y no duden en vacunarse. La vacuna es un derecho humano, pero también se vuelve en obligación.
nos protegemos y protegemos a los demás. Y esto se los digo a colación porque alguien me dijo que el COVID era una cuestión de religión, de creer o no de no creer. Más allá de lo que pensemos, tenemos que protegernos y estamos obligados a proteger a los demás. Entonces, el magistrado Antonio Muñoz Cano, en sesiones intensas que tuvimos desde el 2010 hasta el 2014, se elaboró el capítulo del juicio oral en materia familiar que se puso a disposición del jefe de gobierno en esa época, el doctor Mancera, lo hizo suyo, lo presentan a la Asamblea Legislativa y se hacen algunas pequeñas modificaciones y aterriza en nuestro código procesal. El procedimiento oral familiar es un procedimiento muy práctico cuando lo queremos hacer práctico, porque como todo, pues hay recursos y puede suscitarse, no al extremo de los de procedimiento escrito, un engrosamiento permanente de un expediente que no debiera de ser. En materia familiar no debería de tardarse un conflicto arriba de 4, 5, 6 meses, porque mientras más se tarde, más enojos, más violencia, más rencores pueden existir. Casos inesperados por el cansancio del trámite llegan a convenios entre las partes. Todo procedimiento oral familiar es un procedimiento ecléctico. Se inicia con una demanda por escrito, un emplazamiento, como ustedes conocen, una contestación con posibilidades de reconvención y, en su caso, contestación a la reconvención. En esas demandas, en esas contestaciones, en la reconvención y contestación, tenemos la obligación de aportar las pruebas que consideremos pertinentes. Y para tal efecto quiero darles un concepto sencillo de lo que es la prueba. Hay muchos conceptos y paso a darle lectura. La prueba, en sentido amplio, es el conjunto de actos desarrollados por las partes, por terceros y por el juzgador, escuchamos bien, por las partes, terceros y el juzgador, que tienen como finalidad la de lograr obtener una certeza judicial sobre los hechos discutidos y discutibles. Asimismo, la prueba en sentido estricto se entiende como la certificación que tiene el juzgador sobre los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para resolver el conflicto sometido a proceso. A mayor abundamiento, la noción de prueba trasciende al campo general del derecho, o sea, no es exclusiva del derecho, puede entenderse y debe de extenderse a todas las ciencias que integran el saber humano e incluso a la vida práctica cotidiana. Las pruebas están en nuestra existencia, pero en materia judicial son fundamentales por un simple hecho, para llegar a la verdad de los hechos controvertidos. Sin pruebas no se puede llegar a la verdad. Y es ahí en donde puede intervenir el juzgador, cuando debe de suplir, cuando debe de actuar oficiosamente y tomando en consideración que no hay formalidades, que si considera pertinente determinar un tipo de probanza que no se aportó por las partes, la puede ordenar en cualquier momento del juicio, en cualquier momento del juicio, hasta antes de dictar sentencia. ¿Qué vamos a lograr con todo ello? Cuando se inicia una contienda judicial, debemos de actuar con una gran responsabilidad. Eso es muy importante, hay que generar conciencia. Si nuestro actuar es ético como seres humanos, que debe de ser la regla fundamental en nuestra vida diaria, nuestro actuar como profesionistas tiene que ser igual. No necesitamos ser creativos, no necesitamos inventar, solamente arrojemos la verdad y a nuestros clientes digámosle la verdad. No tratemos de lograr un derecho que no nos corresponde. No inventemos una historia que no existe. No engañemos al juzgador. Se engañan a ustedes mismos. Y lo peor de todo en materia familiar, y lo más grave, el daño siempre se da hacia los niños, las niñas y los adolescentes. En el juzgado a mi cargo, si alguno ha tenido la oportunidad de ir allá, y lo digo con mucho orgullo, no como vanidad ni soberbia. Primero, tengo un excelente equipo de trabajo, que lo conformé
porque esa fue una de las pautas que nos dieron cuando tuvimos la oportunidad de llegar a ser juez oral en materia familiar. Nosotros elegimos a nuestro equipo de trabajo. Y tengo gente que trabajó conmigo desde 1996, cuando inicié como titular, de 1997. Gente que eran administrativos y que tenían maestrías en derecho, pero que merecían sin lugar a duda tener un puesto de funcionario judicial. Y opera lo que se denomina lealtad, confianza y, por supuesto, conocimiento, y un punto fundamental, que tengan sensibilidad. Y en el juzgado a mi cargo hay un mural lleno de dibujos. La gran mayoría de ellos son de los niños con los que he dialogado y que están en conflicto. Una minoría son de niños que llegan con sus mamás y que les llama la atención y quieren hacer su dibujo y pegarlo también en la pared. No es un monumento, simple y sencillamente es una invitación a las partes, una invitación a los abogados. En materia familiar no hay ganadores, solo pierden los niños, las niñas y los adolescentes. Y como profesionistas de ustedes dependen que se lleve un procedimiento limpio, un procedimiento veraz, transparente. Por eso hay que actuar con ética y con gran responsabilidad desde el momento en que tomamos un asunto. Dice que cada cliente tiene al abogado que se merece. Y a lo largo de toda mi vida he visto gente tramposa con abogados tramposos, gente sensible con abogados sensibles. Por eso las actualizaciones son no solamente desde el punto de vista jurídico, que es fundamental, sino también debemos analizarnos como seres humanos y como personas. Ese es un parteaguas precisamente en nuestro crecimiento personal y profesional, en nuestro crecimiento laboral, en nuestro crecimiento social. Hace muchos años atrás, un abogado al terminar una audiencia entró a mi despacho, estaba yo como titular del noveno familiar, y me dijo: por usted, por lo que acabo de escuchar, tengo que ir a hablar con mi esposa, tengo que arreglar nuestras diferencias. Hemos controvertido ya durante mucho tiempo. Si no resulta nuestra relación, pues debemos de terminarla amablemente. Eso es conciencia. Y la conciencia se logra entendiendo que todos cometemos errores. Y cometiendo errores y los analizamos y los aceptamos, podemos lograr un mejor entendimiento para una solución. Si no es la mejor, pero a final de cuentas vendría a ser una solución y evitar el conflicto de judicializar a los niños y que se vuelvan, como yo les llamo, hijos del tribunal. Pero no solamente debemos de tener una gran responsabilidad, debemos tener habilidad y capacidad para precisamente llevar a cabo como asesores un procedimiento. Y nosotros, habilidades y capacidades para poder entender, interpretar y juzgar adecuadamente. Y esas habilidades y capacidades se logran con el estudio profundo de la problemática que le están planteando. Ambas partes, actor, demandado y por el otro lado, juzgador o poder judicial, tenemos que adentrarnos al meollo, al tuétano del problema, como si fuera un hueso, desmembrarlo, abrirlo, llegar a la conclusión final. Y aún así, puede haber errores. ¿Qué es lo que se trata de evitar? Porque de veras, pesa en la conciencia si una resolución de mi parte generaba un daño a un niño, a una niña o a un adolescente. Y debería de pesar en la conciencia de los profesionistas cuando llevan asuntos solamente con el único hábito de obtener dinero o lucro, porque es un negocio más. Y le hago creer, invento, le garantizo a mi cliente, claro, nunca se lo firmo, ¿verdad?, de que él tiene la razón. Un ejemplo fuera de ello es cuando un heredero de un asunto, de una casa de 120 metros, donde había 5 hermanos, me dijo: es que mi abogado me prometió que la casa me la iba a quedar yo, y yo confío en él. No había testamento, era una quinta parte en la que le tocaba. Eso es falta de ética profesional. Dentro de todos estos conceptos que son parte de la conjunción que se da en un procedimiento judicial, debe haber calidad en la información,
La calidad de la información es lo que realmente sucedió, no lo que creo, no lo que invento, no lo que agrego. Esa calidad depende de ustedes. Los abogados son como confesores porque sus clientes se tienen que abrir totalmente al planteamiento que le realizan. Tienen que conocer el meollo del asunto para aterrizarlo en una demanda. Y en una demanda oral ya no puede realizarse una historia de 120, 150 o 200 hojas como las novelas que se realizan en procedimiento escrito, porque van a estar frente a un montón de cámaras con una televisión en donde se van a observar, en donde va a haber público y ante la presencia del juez, frente a frente, nos vamos a estar mirando y a ver si podemos sostener nuestra mentira, nuestro engaño. Por eso debemos actuar con verdad. Por eso esas habilidades y capacidades, esa gran responsabilidad y esa calidad en la información nos va a dar la seguridad a nosotros como profesionistas y por supuesto a sus clientes para que vean que sus abogados realmente están llevando una defensa de acuerdo a los acontecimientos que les narraron. Y si dentro de lo que se narra, quien tiene la razón es la parte contraria, pues hay que conciliar intereses. No tengo por qué estar confrontándome por algo que yo sé que no es razonable de mi parte. ¿Cuál es el objetivo precisamente de todo esto que estamos planteando? ¿Por qué esa gran responsabilidad? ¿Por esa calidad de información? ¿Por qué esas habilidades y capacidades? Porque la idea es que lo que aportan lo encaminen para que se llegue a la verdad. No solo a la verdad de las partes, sino a la verdad jurídica, a la verdad que nos permita dictar una resolución acorde a lo que se está conflictuando y siempre encaminada al interés superior de la niñez, aunado al principio pro persona, que también establece la Constitución en el respeto a los derechos humanos, pero por supuesto defendiendo y tutelando los intereses, reitero, de las niñas, niños y adolescentes. Y ese es un compromiso no solamente de los juzgadores, sino también de los abogados, de las abogadas, de ustedes que están aprendiendo constantemente, como yo en el día a día, nos seguimos formando. Yo puedo tener muchos años de estudio y puedo tener muchos títulos, pero nunca dejaré de aprender, porque siempre habrá algo nuevo, algo diferente que me va a nutrir y nos está nutriendo precisamente el poder participar en este tipo de eventos. Cuando yo como juzgador analizo una demanda, analizo una contestación, encuentro primeramente dos verdades. Ustedes han leído cuando han representado al actor lo que contesta el demandado y viceversa. Y luego el análisis que se realiza es que, aunque fue el mismo día, a la misma hora, los eventos que se suscitaron tienen una óptica diferente, pero algo debió haber pasado. Es ahí en donde se encaminan precisamente las probanzas que ya en su momento mencionaremos y que van a ser parte fundamental para llegar a la verdad jurídica. ¿Qué van a lograr ustedes precisamente con la aportación de sus pruebas? Deben de convencerme, deben de persuadirme, deben entrar a mi psique para hacerme notar de que tienen razón. Eso es fundamental. Su verdad la tienen que hacer mi verdad. Y mi verdad se va a lograr después de un análisis reflexivo que yo implemente con un pensamiento crítico de que si lo que me estás planteando está debidamente sustentado en pruebas reales, contundentes, no suposiciones, van a lograr que en ese debate que se da en las audiencias den la pauta para la protección de los intereses de una familia, con una resolución ad hoc a cubrir y beneficiar y proteger a esa familia. Pero mucho depende de ustedes. Afortunadamente, si hay una mala asesoría,
si hay una mala argumentación, si hay un mal debate, yo, juzgador, estoy obligado a suplir, ya lo dije en un principio, esas deficiencias. Yo puedo cuestionar, yo puedo interrogar, yo puedo ordenar pruebas. Y hablando de pruebas, la que ustedes conocen, que son las que en el día a día plantean en sus demandas, son las mismas que llevamos en la justicia oral, solamente hubo una modificación. En lugar de confesional, se estableció la declaración de parte forzosa y voluntaria. Ahí no son posiciones, son preguntas abiertas y cerradas. En cambio, en la confesional son posiciones. No está prohibido en la oralidad la confesional, porque el artículo dice que cualquier medio de prueba que nos encamine a llegar a la verdad de los puntos controvertidos se tiene que admitir. Pero es más amplia, con mayores posibilidades de obtener información, una declaración de parte que una confesional. Y en la declaración de parte voluntaria, que es una novedad, ustedes la ofrecen para que su propio cliente sea el que responde a lo que ustedes les cuestionan, sin perjuicio de que la otra parte tendrá su derecho a hacer las preguntas, no repreguntas, un contrainterrogatorio para con su cliente. Y la declaración de parte forzada, pues es la que ofrecen, en donde precisamente la parte que esté en conflicto con ustedes tendrá que responder. Por supuesto, todas las pruebas que ustedes conocen son las testimoniales, documentales. En periciales trabajamos regularmente las de psicología, que tiro por viaje, perdón la expresión, no solo la requieren los niños, porque siempre la piden para los niños, a veces están afectados. Los niños están afectados por la conducta de los padres. Los que lo requieren son los padres también. Primero un dictamen y luego unas terapias para ver si no hay interferencias parentales o cuáles son sus habilidades parentales. Y en muchas ocasiones también tenemos que ordenar estudios psiquiátricos, estudios de trabajo social, estudios socioeconómicos o estudios médicos, dependiendo de la naturaleza. Aquí en los expedientes del Centro de Justicia de Mujeres, muchos niños han sido agredidos físicamente y también emocional y sensorialmente. Los minimizan, los aplastan, los pisotean, los aniquilan. Es todo un proceso terapéutico que ojalá no sea para toda la vida, porque desafortunadamente hay eventos que dejan huella, una huella que no se ve físicamente, pero que está en la conciencia de uno, en la personalidad de uno, en la proyección que tiene uno siempre en la vida. En lo que respecta a la declaración de parte y la testimonial, abogados, cuando les toque intervenir, es fundamental que las preguntas sean encaminadas a los hechos controvertidos. No estemos navegando a ver hacia dónde vamos. Hay que ser contundentes. Y sí advertir que si en una testimonial el testigo me está siendo adverso a mis intereses, abogados, dejen de preguntar. Déjenselo al juez, que el juez si considera siga preguntando. Pero ustedes no hundan a su propio cliente. No quiere decir que no se está actuando con ética, simple y sencillamente ya me voy a abstener de continuar. En sus debates y argumentos que se dan en la justicia oral, háganlos con calidad que les permita adoptar una postura seria, una postura de conocimiento. Se tienen que preparar con anterioridad, verse al espejo, narrarlos enfrente del espejo. Inclusive los cuestionamientos que realicen, hay que saber cómo decirlos. No nada más con eso sean sosos, apalagados. Hay que entonar las cosas, generar más impacto. Y el impacto se genera no para los clientes que en su momento van a ver que su abogado está trabajando adecuadamente, sino también precisamente para la contraria,
Ustedes pueden llegar, perdón la expresión, a turbar a su contrario, sabiendo cuestionar, sabiendo argumentar, sabiendo debatir, con seguridad, con sensibilidad, con conocimiento. Escudriñaron minuciosamente lo que están planteando, buscaron en dónde pueden encontrar que está cojeando su contrario. Pero todo ello encaminado siempre al bienestar de los niños, estén o no estén con sus clientes. Eso es fundamental. No es lograr una sentencia en donde se los quité porque pude engañar y persuadir al juez y me voy con el goce de que, aunque no tenía razón mi cliente, tuvimos la fortuna de lograrlo. No hagamos esos abogados. Dice así, y les voy a dar lectura. Para el estudio del derecho y particularmente para el abogado y el juez, la prueba viene a ser el complemento indispensable de todos sus conocimientos. Fíjense el término, el complemento. A veces tenemos sensores, yo creo que ustedes lo han vivido igual que yo. Cuando ya se proyecta una sentencia de que hay un algo más que está faltando y que no me convence, aunque parece ser que la resolución debe de ir encaminada hacia cierto punto, que no lo deja uno dormir, que sabe uno que hace falta algo. Uno como juzgador, y vuelvo a reiterarles, amo y me apasiona lo que hago. Tiene que estar convencido de lo que dicta en una sentencia, convencido al 100% después de analizarla, leerla, subrayarla, agregarle, quitarle. Pero hay sentencias que se ven tan hermosas en tus argumentos y aún así no me convencen porque algo se desprende de ese trato que tenemos en el día a día con las partes, de su forma de actuar, de observar, de hablar, que existe un algo más que no he podido advertir. Y eso ustedes también lo deben de haber vivido con algunos de sus clientes, los que se dedican precisamente al litigio. Que hay falta de información por parte de su cliente, por parte de su cliente que no les dice toda la verdad. Debemos estar convencidos. Por eso aquí nos dice que la prueba viene a ser el complemento indispensable de todos sus conocimientos. Sin ella no podrá ejercer su profesión ni administrar justicia el juzgador. Es por ello que el fin principal del proceso es la realización del derecho como satisfacción de un interés público del Estado. Para poder cumplir esos fines, el proceso necesita entrar en contacto con la realidad del caso concreto, que en él se ventila. Pues si el juez no conoce exactamente sus características y circunstancias, no le es posible aplicar correctamente la norma legal que lo regula o declarar así los efectos jurídicos materiales que de ella deben deducirse y que constituirá el contenido de las cosas juzgadas en estricta congruencia con la demanda y las excepciones. Es indispensable contacto con la realidad de la vida, solo se obtiene mediante la prueba, único camino para que el juez conozca los hechos que lo permitan adoptar la decisión legal y justa para cada caso concreto. Las pruebas son así un instrumento elemental, no tanto del proceso como del derecho, y no tanto del proceso de alcanzar su finalidad. Se dice que ese 1% restante en que el derecho alcanza su finalidad son la prueba, los casos excepcionales en que los terceros obligados a satisfacerlo o respetarlo lo hacen voluntariamente a sabiendas de esa ausencia de prueba del titular. Un derecho no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material del cual se deriva. Solamente la prueba vivifica el derecho y lo hace útil. Tuve un asunto de reconocimiento de paternidad, donde venía el reclamo por parte del
supuesto padre biológico, y al contestar la demanda la señora dijo, y dijo así, yo me sometí a un tratamiento de inseminación artificial, inseminación que duró y fue tan gravoso por precisamente todo lo que tuve que pasar ante los médicos, pero al final lo logré. No es cierto que sea su hijo. Y si él, de alguna manera, porque yo desconozco, atentó contra el protocolo de confidencialidad del laboratorio en donde me practicaron precisamente la inseminación, está cometiendo un atentado contra mi vida privada. Por lo tanto, juez, te pido que no le des la razón. Después del proceso me atendieron tales médicos del Hospital La Raza, en donde se hizo el seguimiento y posteriormente vino el nacimiento de mi menor hija. Cuando yo giro los oficios, porque ella no me lo pidió, al laboratorio en donde le hicieron la inseminación artificial, me contesta el laboratorio, aquí no somos un laboratorio de esa naturaleza, somos un laboratorio de resguardo de células madre. Entra otro abogado, cambia de abogada la señora y me dice, es que hubo un error en el nombre del laboratorio. Y me dijo, y es que no nada más fue un proceso, fueron 3 procesos. 2 en tales laboratorios y 1 en el Hospital La Raza. Por supuesto que giramos los oficios a las áreas correspondientes de reproducción asistida. ¿Y qué creen que me contestaron? Los 2 laboratorios, que nada tenía que ver con el planteamiento que le realizaba. No recuerdo a qué se dedicaba uno y a qué se dedicaba el otro. Y que en su base de datos esa persona ni siquiera aparecía. Y en el Hospital La Raza me dicen, ella está dada de alta en el Hospital Clínica de Iztapalapa, número tal, porque tuvo un problema de un accidente automovilístico, pero aquí, en el área de inseminación y reproducción asistida, no tenemos antecedente alguno. Eso es actuar, como les dije en un principio, con engaño y falsedad. ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Que la señora estaba convencida de que sí era cierto que su hija había sido producto de una inseminación. Se hizo una mentira, verdad, y convenció al abogado. El problema radicó que cuando el abogado ya se percató de toda la información, apeló los autos en donde se tuvieron como pruebas plenas esos documentos, porque estaban falseando los laboratorios la información. No caigamos en ello, abogados. Las técnicas para litigar son simple y sencillamente actuar con ética, con responsabilidad, con capacidad y habilidad, con calidad en la información, buscar persuadir y convencer al juzgado, aportar las pruebas necesarias para acreditar y justificar los hechos en que narro mi demanda o me defiendo en mi contestación o mis excepciones procesales. No tengo que inventar pruebas que no son necesarias para entorpecer el procedimiento, para alargarlo. No se les olvide que cada mes que pasa en un procedimiento judicial es un mes más de daño para los menores involucrados. Y es su responsabilidad también. Ojalá tuviéramos una varita mágica como Harry Potter. Quien lo ha visto, los invito, están muy divertidas las películas. Y además, con la toga que nos ponemos, me sirve hasta para que crean que soy sacerdote o soy un brujo de ese castillo de Hogwarts. Entonces me divierto con los niños. Pero me divierto porque trato de darles un espacio que les dé un poco de paz. Como lo hice cuando fui profesor de educación primaria, en esas 4 horas y medias que estaban conmigo, niños de padres alcohólicos, padres violentos, niños abandonados, olvidados. No tenemos la varita mágica para cambiar todo, pero si nosotros cambiamos, abogados, si nosotros somos diferentes, si tenemos el perfil necesario como profesionistas, sea la labor que desempeñemos,
vamos a lograr precisamente que en todo procedimiento que se genere en materia familiar, lleguemos a la verdad jurídica, con los hechos reales y las pruebas necesarias. Y las pruebas necesarias son aquellas que precisamente se caminan a enseñar que lo que te estoy diciendo es razonable. Y eso se logra solamente con ética profesional. Afortunadamente, yo estoy convencido de los principios del derecho familiar. Afortunadamente los llevo en el día a día, porque también todos los funcionarios de todas las materias, de todas las instituciones y de todos los poderes, también deben de tener ese perfil, el perfil para lo que están trabajando. Sería un mejor país. Y con este tipo de eventos, con este tipo de pláticas que se tienen en este medio, que no es el ideal, siempre me ha gustado más lo presencial, pero pues también los niños, yo creo que también les gusta más lo presencial. ¿Por qué? Porque podemos ver caras, gestos, como acontece ahora en las audiencias, ¿eh? Como acontece y nos permite percatarnos, no porque sea uno mago, que nos estén mintiendo. Y ya para culminar, hay tanta falta de ética profesional en algunos profesionistas que hace unas semanas atrás me presentaron para evitar una audiencia certificados, certificados apócrifos de COVID-19 que salió positivo, de los dos abogados, patrono y sustituto, y que habían tenido contacto con su cliente. Por eso no se presentaban. Por supuesto, pues la resolución fue suspender la audiencia, no había vuelta de hoja. Pero nunca se imaginaron que aunque venían de una Secretaría de Salud del Estado de México, yo iba a girar el exhorto para que esa Secretaría de Salud en esa clínica me mande la información si fueron dados de alta. ¿Y por qué supe que era una mentira? Porque al día siguiente se presentó uno de ellos dos a tratar de ver el expediente. No se le pudo presentar porque tenía que traer un certificado de que no tenía COVID-19, ¿no? Que ya había salido pues, negativo. Entonces, no inventemos, no engañemos. Y eso fue un engaño profesional para no presentarse a una audiencia y retrasar el procedimiento. Pero le siguen haciendo daño a los niños y a las niñas. Todos, bueno, casi todos somos padres. Yo soy padre de familia. Y no quisiera ver, ni hubiera querido ver a mis hijos inmersos en ello. Los que son padres de familia o los que tienen sobrinos o están cerca de los niños, no cometan esas anomalías. Aquí estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran realizar. Son temas que tendrían que ampliarse mucho más, pero como es un simple brochazo, y ojalá pues haya sido un poco de alimento para sus conocimientos. Gracias. Gracias, juez. Precisamente nos comparte, estoy seguro, ha mantenido toda la audiencia que inició hasta el momento, entonces están muy, como usted nos lo dijo, ¿no? Hay que tener impacto y creo que nos comparte esa confianza y promueve mucho la justicia y el cumplimiento de las reglas del Estado del Derecho. Estamos muy contentos y precisamente aquí tenemos excelente ponencia. Vamos a iniciar con una pregunta, si me permite, por parte del licenciado Jorge Luis Pineda Hernández. Buenas tardes, soy licenciado Pineda. ¿Cuál es el fundamento legal de que en materia familiar no existe formalismo? El artículo 942 del Código de Procedimientos. Les aclaro algo, no me sé todas las leyes, todo el código de memoria, porque se me quedó muy grabado. Yo no me acuerdo si el compañero Eduardo Bermúdez estuvo con el doctor Jorge Mario Magallón, que actualmente todavía vive, ese hombre de tener como 98 años ya, y nos decía, los códigos son para traerlos en la bolsa y consultarlos y saberlos interpretar, no para aprenderse la ley. De tanto le he dado vueltas yo a los principios, es el artículo 942. Dice así, no se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez familiar. Ese es uno. Dos, recuerden que estamos hablando de asuntos de familia. Tenemos siempre la posibilidad de invocar el control de convencionalidad, que si no viene con esos términos, está establecido en el artículo 1 constitucional y en la interpretación conforme
ambos en forma muy concreta, es que nosotros los jueces familiares ya podemos inaplicar una norma cuando atente contra derechos humanos. Y tercero, hay el artículo, son el 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, en conjunción con el 1032 de la misma ley, nos dice que yo, juez familiar, puedo hacerme de todos los elementos que considere pertinentes, todas las pruebas que considere pertinentes para llegar a la verdad. Eso es una potestad del juzgador. Luego los abogados me dicen, atendiendo a que te puedes hacer de todos los elementos, el juez lo tiene que hacer, pero a veces hay que avisarle que lo haga si es necesario. Y si ustedes me presentan una prueba, se los dice Teófilo Abdo Curia, claro. Tu amigo Teófilo Abdo Curia es un juez a veces un poco extraño, dejémoslo así. Me presentan una prueba que ya tenían en su poder, pero que no la habían ofrecido, se les había pasado o por error no lo hicieron. Si esa prueba, que no tiene características de superveniente, es importante de acuerdo al análisis que yo realice para llegar a la verdad, la admito. Por eso, vuelvo a reiterar, las formalidades, el estricto derecho que existe en materia civil, no se da en materia familiar. Espero que haya respondido, licenciado Pineda, su pregunta. Muchas gracias, juez. Bueno, también voy a compartir algunos saludos. María Imelda nos comparte, es un gusto saludarlo y tener la oportunidad de escucharlo nuevamente. Señor juez, reciba un cordial, afectuoso saludo. Muchas gracias. Okay. Y de igual manera, Juan Manuel, licenciado, felicitaciones por tan puntual vista de derechos y es completamente correcto. Por otro lado, tenemos al licenciado Carlos Rosas Jr. Viene una pregunta. El demandado que fue acusado de rebelde, al abstenerse de contestar la demanda, ¿puede ofrecer pruebas? Si es así, ¿bajo qué requisitos? A ver, perdón, ¿me la puede repetir, licenciada? Sí, por supuesto. Comentan, el demandado que fue acusado de rebelde, al abstenerse de contestar la demanda, ¿puede ofrecer pruebas? Si es así, ¿bajo qué requisitos? En un juicio en rebeldía, estando presente el rebelde, por supuesto puede aportar pruebas y no por el hecho de estar en rebeldía no se le tienen por qué admitir. Serían pruebas relacionadas íntegramente con los hechos controvertidos encaminados a la defensa e interés de los niños y de las niñas, y adolescentes. Por supuesto que sí. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos Rosas. ¿Qué ocurre si las partes no preparan las pruebas ofrecidas y admitidas en la audiencia de ley? Y dentro de esta pregunta viene, ¿cuál es el momento procesal para ofrecer una prueba superveniente? En materia de oralidad familiar, las pruebas se ofrecen en los escritos de demanda y de contestación sin perjuicio de que puedan venir otras pruebas posteriormente. Pero cuando se llega a la audiencia de juicio, que es la audiencia en donde se van a asegurar, tienen que estar todas las pruebas ya preparadas, todas, las que son documentales, periciales, trabajo social y por supuesto, si ofrecieron la confesional y el juez o la jueza la admitió, ya deben de haber presentado el pliego de posiciones. O sea, sigue las reglas de la confesional general. Y la declaración de parte, bueno, pues ustedes tienen que venir preparados ya con los cuestionamientos e interrogatorios que vayan a realizar, al igual que para sus testigos. Eso no se presenta por escrito. Ustedes ya en su despacho o en sus espacios en donde elaboran, ya tienen elaboradas las preguntas que pretenden plantear. No es en ese momento a ver qué te pregunto, a ver si me acuerdo y empezar a revisar la demanda, ¿eh? No es porque haya tiempo, simple y sencillamente se le da celeridad al procedimiento. Las pruebas supervenientes tienen 3 días a partir del momento en que tuvieron conocimiento de ellas. Claro, reitero, si son cuestiones relacionadas como en materia familiar de derechos humanos y se les pasó presentarla, se les olvidó, no llegó el pasante, lo que ustedes quieran, si es importante esa prueba, si es importante, el juez la admite. Si no es importante, por supuesto, por no haberla exhibido dentro de los 3 días siguientes a que tuvo conocimiento, se les desecha.
Ahorita tienen más tiempo, estamos en el tribunal un día abierto, que es el día que corre, y un día cerrado que no corre. O sea, se les duplica el tiempo para hacer las cosas. O sea, realmente ya sería un error de su parte el que no la presentaran dentro de los términos que establece la ley, ¿no? Gracias, juez. Bueno, María nos comparte, en el juicio oral familiar me queda claro que las pruebas que se ofrecen son la declaración. Si la declaración de parte forzada. De parte, ay, perdón, discúlpeme, es que me parece que mi internet se estaba cortando un poquito. No hay problema. Sí, le comentaba, María Imelda nos dice, en el juicio oral familiar me queda claro que las pruebas que se ofrecen son la declaración de parte voluntaria y declaración forzosa. La inquietud es si ofrezco la prueba confesional a cargo de una de las partes en el juicio oral familiar, ¿se admite? Ofreciendo las declaraciones de parte o no ofreciendo las declaraciones. Si ofrece la confesional con las declaraciones de parte, se les invita a que se definan por una de las dos. Regularmente se les hace notar cómo se desahoga una confesional y cómo se desahoga una declaración de parte. En mi particular opinión pueden tener más elementos con los interrogatorios que realicen en la declaración de parte. Si se ofrece únicamente la confesional, yo como juzgador digo que la prueba tal, la confesional, no está dentro del catálogo de las pruebas del procedimiento oral familiar. Pero el que no esté sobre el catálogo no quiere decir que no se deba de admitir. Se debe de admitir porque el propio artículo específico que viene en el capítulo de juicio oral familiar dice que cualquier medio de prueba, y cualquier medio de prueba para llegar a la verdad implica también que la confesional se debe admitir. Si se la desechan por no estar dentro del catálogo, pues a la abogada la invita a un recurso de apelación y tenga la certeza que la sala va a revocar la decisión del juzgador y va a ordenar su preparación. Muchas gracias, juez. Nos comparte Mariana González Zamora. Muchas gracias por la charla del juez y gracias a siempre. Licenciado Víctor Acevedo, excelente ponencia. Laura Ferrero, una excelente ponencia y un magnífico juez, perdón. Claudia Aide Guerrero, felicidades, su señoría. Tengo el gusto de conocerlo. He tenido asuntos en su juzgado. Espero que la haya tratado bien, licenciada. Y puso una carita como sonriendo de que seguramente. Bueno, menos mal. Entonces, damos por hecho que sí. Continúo con Martín Isaí Cuenca Espinosa. Muchas gracias, excelente ponencia por parte del juez. ¿Qué piensa el juez que a veces las mamás quieren hacer negocio con los pequeños? ¿Qué pienso? Diría un alumno que tuve en la primaria y fue un alumno brillante que tuve la fortuna de escucharlo hace como 4 años que me habló. Su nombre es Carlos Manuel y dio una ponencia a él, porque me gustaba mucho que participaran los niños. Y refirió un término que se quedaron boquiabiertos todos los niños. Esas son madres desnaturalizadas. La anécdota fue que cuando terminaron, pues lo que hace un maestro de primaria, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, niños, niñas? Y pues como saben, los niños siempre son bien listos y nunca tienen preguntas. Entonces le dije, mira Carlos Manuel, yo tengo una pregunta. Nada más quiero que me expliques qué es una madre desnaturalizada. Y que me sonríe y me dice, sabía que me iba a preguntar eso. Y de su chamarra sacó un papel y leyó lo que era para él una madre desnaturalizada. Claro que hay que tener cuidado, sobre todo en cuestiones de adopción. A veces dicen que las adopciones o en las maternidades subrogadas que tenemos ahorita en el juzgado como 6, que no se vuelva esto un negocio, ¿verdad? Luego se molestan cuando se hace una investigación del motivo por el cual se está pidiendo una presunción de filiación en base a un contrato que celebraron para obtener la filiación de un niño. Y en las adopciones igual, yo soy muy cauteloso en las audiencias, preguntamos muchas cosas, y más que las audiencias de adopción regularmente están controladas por 2 o 3 instituciones o fundaciones. Y en 2 asuntos que tuve, precisamente, no digo la institución,
habían engañado a la madre que iba a dar su consentimiento. Y gracias a que hay una pregunta bien simple en las audiencias, por eso la oralidad es tan importante. Estás en el frente a frente y ves los rostros, las caras, actitudes, las posturas corporales. Y le dije a esa señora, ¿usted sabe a qué viene este procedimiento? ¿Qué está aquí? La señora me dijo con una sonrisa, es que ya me van a dar oportunidad de ver más a mis hijos. Y le digo, ¿y quién le dijo eso? Y me señala la abogada. Y le digo, no, la abogada no está promoviendo eso, la abogada está promoviendo una pérdida de patria potestad. ¿Sabe qué es eso? No, ya le expliqué. Pues la señora le empezaron a salir sus lágrimas, ¿no? Fue víctima de un engaño. Las madres mercenarias, como hay muchas, porque hay quien ya, no, muchas en el sentido, no de una totalidad de la población, o sea, es un grupo muy pequeño, lo ven como negocio y venden a los niños y dan su consentimiento y ponen costos. Esas personas deben de ser, pues, iniciarles una carpeta de investigación, denunciarlas, y si yo advierto algo al respecto en el procedimiento, como hay un contubernio entre lo que está haciendo quien va a otorgar un consentimiento y quien está promoviendo, pues tienen que intervenir el Ministerio Público que se asuma las consecuencias. Y en todo caso, el niño o la niña que va a ser el motivo de la adopción, pues por lo pronto se institucionaliza en lo que verificamos, si hay algún familiar alterno viable, porque también eso hay que calificar, que haya viabilidad para que se vaya con un familiar alterno, ¿eh? Porque regularmente la familia materna toma partido por la mamá y la paterna por el papá. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, si no, seguimos en el mismo error de mantener en una situación pues anómala al niño o a la niña. Las madres mercantes deben de ser castigadas. Muchas gracias por compartirnos qué piensa, bueno, abogado Martín Isaí, ya nos respondió el juez. Seguimos. Ya tenemos poco tiempo, entonces si les parece, voy a tomar unas 5 preguntitas más y voy a cerrar con la participación de una persona, si me permite, juez, para poder tener esta dinámica de dar la palabra a alguien con su pregunta. Claro que sí. Perfecto. Bueno, de hecho voy a cederle la palabra a la licenciada Nora Ivonne Carvajal para que nos realice una pregunta. Tenemos poco tiempo para que por favor nos apoye a ser breve. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, juez. Mi pregunta es esta. Tengo un caso donde la madre tiene a la niña, es ciudadana americana, tiene a una niña aquí en Nuevo León, en Monterrey, y sin ningún documento y sin permiso del padre se la lleva a los Estados Unidos. Actualmente tiene 8 meses. Yo inicié un juicio de guarda y custodia a favor del padre porque la mamá, pues tenemos muchas fotografías donde ella pues está prácticamente en una posición de que es una madre que pudiera también, pues, nombrársele como madre mercante, porque en los Estados Unidos está intentando sacar un pago por tener a la niña y ella cuidarla cuando ella está por otros lados. Entonces yo inicié el juicio de guardia y custodia, pero me la rechazaron porque me dijeron que no era su jurisdicción emplazarla en los Estados Unidos. Mi pregunta es esta. ¿Hay algún delito en este caso hacia la madre? ¿Un delito de parte de la madre hacia la niña por privarla de sus derechos? Y por otro lado, ¿qué delito sería? ¿Sería sustracción? ¿Sería privación de la libertad por el hecho de que ella tampoco tiene la guardia y custodia? Yo quisiera emplazarla vía correo electrónico y quisiera de alguna manera, si usted por favor me puede decir si lo puedo hacer a través de correo electrónico. Bien, licenciada, nada más una pregunta. ¿Ellos estaban casados? No, en ¿Vivieron unión. juntos? No, perdón, sí están casados, tengo el acta de matrimonio, es correcto. Están casados. Sociedad conyugal. ¿Vivían en Nuevo León o él sigue viviendo en Nuevo León? El padre sigue viviendo en Nuevo León, pero no puede pasar a los Estados Unidos porque está nada más era mi pregunta. ¿Su domicilio conyugal lo establecieron en Nuevo León? Así es. Bien, hay que iniciar un procedimiento de restitución internacional por sustracción de menores en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Restitución por sustracción de menores en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ahí en el jurídico, aquí en Plaza Juárez, hay que acudir. Ellos administrativamente hacen todo el planteamiento. Por eso le pregunto, ¿en dónde tenían su domicilio? Segundo, claro que hay un delito. El delito es violencia familiar. No hay una privación de libertad porque no hay custodia de ninguno de los padres. Simplemente ambos ejercen la patria potestad. Pero yo le invito a que inicie el procedimiento de sustracción internacional, vea toda la información que le pueden proporcionar en relaciones exteriores y ellos intervienen ya directamente y por conductos diplomáticos se le hace la notificación a esta persona. Lo va a conocer un juzgado familiar porque ahí lo van a canalizar precisamente en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores. Juez, yo ya hice el procedimiento desde hace 8 meses con Relaciones Exteriores. Ajá. Y también ya lo hice con la Fiscalía por violencia familiar, pero me piden la guarda y custodia ambos. Bueno, entonces regresando, bueno, ¿qué le puedo decir? Lo que le puedo decir es que sí puede, o sea, no por correo electrónico todas las notificaciones son personales, tendría que ser por medio de carta rogatoria. Y esa carta rogatoria la emite el juez competente del estado de Nuevo León, donde usted inició su procedimiento de guarda y custodia. Digamos, el civil, porque me la rechazó. El juez del juzgado familiar me rechazó esa guarda y custodia por falta de competencia. Y ya no pude solicitarle la carta rogatoria. Yo le hubiera dicho que lo hubiera apelado, abogada. De acuerdo, juez. Muchas gracias. Si no, bueno, yo no sé qué posición económica tenga su cliente, ¿no? Pero si tiene una posición económica, que se vaya a litigarlo, que contrate un despacho de abogados en Estados Unidos y que lo vaya a litigar allá. Muy bien, pues creo que duraría menos tiempo. Allá los jueces familiares son más fríos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero él puede demostrar que su casa habitación estaba en Nuevo León, que ella salió del país, y no sé ni cómo salió del país, porque es una bebé o un bebé el que sacó, y pues para efectos del pasaporte debe haber otorgado su consentimiento el padre. Así es. Entonces, ahí sí hay un delito, yo creo que hasta de carácter internacional, porque eludió de alguna manera los requisitos que establece pues los consulados tanto de México como Estados Unidos para poder pasar a un menor de edad, porque ese niño o niña, ¿es niño o niña? Es niña, tiene 7 meses. En la República Mexicana, ¿no? Así es. Ah, bueno, entonces es mexicana, más allá de que obtenga una doble nacionalización. Si puede el señor y tiene la oportunidad, que contrate un despacho de abogados en Estados Unidos. Muchas gracias, juez. Muchas gracias. No, de que al contrario. Bien, juez, bueno, pues ya estamos llegando al final. Agradecemos que nos haya brindado este espacio y también, bueno, esta nueva dinámica, nada más como primera opción. Y como último, Claudia Aide Guerrero nos dice, me trato excelente, su señoría. Entonces, confirmamos. Yo nada más les digo algo. Materia familiar es una materia muy compleja. Lo que acaba de plantear su compañera es un asunto muy, muy difícil, de mucho tiempo. Claro. Pero no hay que ceder, hay que continuar. Yo invito al padre de cualquier manera, si no es volver a presentar aquí la demanda y en caso de desechamiento me voy a la apelación y si no, podría usted, le voy a decir algo que puede suceder y que puede servir, que no le comenté. Usted puede promover un amparo a nombre de, que promueve el amparo como si fuera la niña y que fue sacada del país sin permiso de su papá. Hay varios amparos que ahora promueven los niños, quizás por la edad le pongan peros, pero los jueces familiares debemos de tener, pues vuelvo a lo mismo, esa sensibilidad de entender la problemática y tratar de resolverla, no ser técnicos. Nada le costaba y no creo que no tenga competencia haber admitido la demanda. Entonces depende de la capacidad económica y si no vuelve a intentarlo y si no abogado vaya a la apelación, si no vaya al amparo. Hay que seguir en la brega, constantemente luchando. Sí, juez, muchas gracias. ¿De qué, abogada Nora? Bien, bueno, pues ya para finalizar, nada más 3 minutitos más, 7, 10, cerramos este. Perfecto, ya lo vemos más, ya decía yo, lo estamos creciendo, ¿verdad?
No me había dado cuenta que aquí está la lámpara a un lado. Es que estoy en el espacio de mi hija y como se dan cuenta, en la parte de atrás es un librero. Ella es Ah, ok. diseñadora, es muy creativa y tiene ahí todos sus muñequitos. A mí me decía, oye papá, ¿tendrás buena vista? A mí me gusta, le digo. Y pues yo creo que también a la gente le va a gustar. Pero Sí, es bonito, sí. desde hace rato, ¿eh? Una disculpa, pues no quise interrumpir, pero sí, ya no le estaba viendo la cara, yo no quise interrumpir, pero continuando con esto, para una última pregunta voy a elegirla así como de manera aleatoria, porque la verdad es que tenemos muchas felicitaciones, excelente ponencia, felicidades, muchas felicitaciones hacia usted, muchas como halagos también es lo que veo. Voy a elegir una de manera así al azar. Ok, vamos a esta. Patricia Rocha Reinaga. ¿Hasta dónde llega, hasta dónde llegan las facultades del juez para ordenar oficios? Por ejemplo, en sociedades anónimas y para el caso que los demandados utilicen un tercero para desviar los ingresos, tengo un caso y quisiera me aconsejara. Puedo girar oficios para obtener información relacionada, sobre todo en cuestiones de si son asociados o son socios o si tienen acciones. Si no aparece el demandado dentro del acta constitutiva como parte de la empresa, no tienen por qué darme la información. O sea, a final de cuentas ahí sí no se puede hacer absolutamente nada. Si es parte de la empresa, aunque tenga una sola acción, puedo solicitar toda la información necesaria para ver cuál es su capacidad económica. Es una forma de ocultar precisamente sus posibilidades económicas, pero le doy un consejo. A veces se tienen tarjetas de crédito de tiendas departamentales y eso se lo puede informar la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Ahora se manda un oficio que me digan qué cuentas, créditos, pagarés, inversiones, en qué de tiendas departamentales se tiene dadas de alta tarjetas de crédito. Y ahí aparece y pedimos los últimos 6 meses sus estados de cuenta y vemos cómo realiza sus movimientos. A veces los hombres son muy vanidosos y creen que nunca se va a obtener información. Podemos y debemos pedir la información. Muchas gracias, juez. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este webinar. Yo entiendo que muchos todavía tienen muchas preguntas, dudas, pero pues nos come el tiempo, la verdad. Espero que se queden con lo mejor de este webinar. Lamentablemente, pues ya se va muy, muy rápido, ¿no? El tiempo. Pero agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañan. De verdad, juez, a usted siempre un placer y un agradecimiento tanto del rector, de la directora de la universidad, de mi parte, de la coordinación académica, por todos lados, de todo, con todos, ¿no? Pero bueno, mantuvo muy activa la audiencia, de hecho todos se mantuvieron conectados, estuvo muy interesante, muchas preguntas, no en todos los webinars son tan dinámicos, entonces por respeto al tiempo del juez, no voy a completar todas las preguntas, sin embargo, bueno, ya damos por concluido este webinar. Un abrazo desde aquí y pues eso sería todo. Nos Muchas vemos. gracias, Paola. Saludos a todos, a la directora, a la doctora Sí, Janet, al doctor Elías, a por todos supuesto. ustedes, a ti, amigo Eduardo, gusto en saludarte. Y estoy en Plaza Juárez, piso 15, séptimo oral familiar. Con mucho gusto, si algún día quieren pasar por ahí y puedo yo apoyarlos, ahí me encuentran. Tengan la Ay, qué perfecto. algún Muchísimas gracias. comentario. Un abrazo para todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye.